Es la 1, son las 12 en Canarias. Con Cristina López Slichting, la última hora en Fin de Semana. COPE, estar informado. El helicóptero que traslada al Papa Francisco a Roma despega de Venecia. Sí, lo hace tras haberse convertido en el primer pontífice que visita la exposición de arte contemporáneo de la ciudad de los Canales, donde ha pedido a los artistas que el arte se convierta en refugio contra la violencia y la discriminación. Al finalizar el rezo del Regina Coeli, tampoco se ha olvidado de las guerras en curso en el mundo. Eva Fernández. Finaliza un corto pero intenso viaje en el que el Papa se ha encontrado con detenidas, artistas, jóvenes y los católicos de la ciudad junto a los que ha celebrado la misa. Al finalizar ha tenido un recuerdo especial por Haití, que vive un estado de emergencia. Affidiamo al Signore lavori. Encomendemos al Señor el trabajo y las decisiones del nuevo Consejo de Transición de Haití para que con el renovado apoyo de la comunidad internacional puedan conducir al país a conseguir la paz y estabilidad que tanto necesitan. Y a los jóvenes los ha animado a no aislarse utilizando compulsivamente las redes sociales, sino a salir a las calles para hacer atractivo el Evangelio. Tercer día de la campaña de las elecciones en Cataluña, en el que los líderes de los principales partidos arropan a sus candidatos. Una campaña eclipsada por el periodo de reflexión de Sánchez, al que se ha referido el líder del PSC, Salvador Illa. Nuestro compañero Pedro Sánchez. En mi caso también he de decir mi amigo Pedro Sánchez. En primer lugar, respeto su decisión, porque es presidente de España, es secretario general del partido. Pero algunos lo han descubierto ahora, es persona, es esposo, es padre y tiene derecho a tomarse un tiempo de reflexión. Y ha hecho una pregunta que es la que hemos de reflexionar todos colectivamente. ¿Qué es hacer política? ¿En qué consiste la política? Y además los primeros auxilios siguen siendo una de nuestras asignaturas pendientes. España es uno de los países con menos formación en este aspecto y además solo 1/3 de los europeos se siente con la confianza suficiente para poder asistir a otra persona en el caso de necesitarlo. Nora González. Son los datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, pero también una realidad que vemos cuando se da una emergencia, y es que los primeros segundos son clave tanto en un atragantamiento como en un ataque cardíaco. No hay que esperar a que lleguen los sanitarios. Miguel Asal, técnico de emergencias sanitarias, nos explica por qué. Vivimos muy cómodos creyendo que nos van a salvar la vida del familiar que tenemos al lado. Y yo doy la vuelta a todo esto y trato de hacerles entender de que si esperamos, el familiar se nos muere. Y si entrenamos y actuamos, lo vamos a salvar. Entonces, esa es la manera de concienciar al final. Lo que hace falta es esa concienciación y que vean los resultados, porque la gente piensa, no, a mí nunca me va a pasar, hasta que pasa. Es importante llamar a los servicios de emergencia, pero también saber cómo actuar, y más si vivimos con personas de riesgo o mayores. Nunca se sabe cuándo se puede salvar una vida. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y ahora mismo se está disputando el primer partido de los españoles de hoy en el Mutua Madrid Open. Ignacio Arzuaga. Alejandro Davidovich contra Rublev. Y conectamos directamente con la caja mágica. Alberto Arauz, ¿cómo va el partido para el tenista español? Desde hace justo 4 minutos ha comenzado este partido de tercera ronda entre Alejandro Davidovich y Andrei Rublev. De momento manda al ruso por 1-0 y el plato fuerte del día va a llegar a las 4 de la tarde porque Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, se va a medir al brasileño Thiago Seyboth-Wild por un puesto en los octavos de final. En fútbol a las 2 de la tarde comienza la jornada en primera. Los partidos son los siguientes: Cádiz-Mallorca, continúa con Granada-Osasuna, Villarreal-Rayo y se cierra la jornada con un derbi a las 9 de la noche entre Betis y Sevilla. Y en motor acaba de finalizar la carrera de Moto2 con victoria española. Fermín Aldeguer ha sido primero, el americano George Roberts segundo y Manu González ha sido tercero. Gracias, Ignacio. Sigues escuchando aquí en COPE el fin de semana con Cristina. Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Ya vamos a juntarnos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, pero entre tanto la última hora de fin de semana de COPE, que es la más interesante. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE, estar informado.
En este momento histórico curioso, en este fin de semana con un presidente en descanso intelectual y moral, vamos a hablar con un gran político europeo que fue presidente en la Unión Europea y que durante 18 años presidió la mayor comunidad autónoma de Italia, la Lombardía. O sea, no es un político menor. De hecho, su palabra, su rostro eran la alternativa después de Berlusconi. Vamos a hablar en esta mañana con Roberto Formigoni y le vamos a preguntar qué le parece este movimiento de Pedro Sánchez. Roberto Formigoni, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece esto que ha hecho Pedro Sánchez? Me parece una gran muestra de astucia. La astucia es fundamental para un político. Sin embargo, ante la gravedad del escándalo que les ha implicado a su mujer y a él mismo, veo que la prensa internacional sigue pendiente, sigue metiéndolo en primera página. El escándalo internacional ha alcanzado tal dimensión que la astucia no me parece el comportamiento más adecuado. Preferiría una decisión clara, que dimitiese para permitir aclarar la verdad sobre él y sobre su mujer. Y después, si el Parlamento le ratifica la confianza, poder volver a gobernar. En cambio, cogerse 4 días para decidir no me parece una gran manifestación de moralidad. No me sembra una grande manifestazione di moralità. Roberto Formigoni, ¿por qué entró en política, concretamente en la Unión Europea, en las elecciones europeas, a los 37 años de edad? Empecé en 1984, en las segundas elecciones directas, porque quería entrar en política. Ya había recibido una invitación antes del secretario general de la Democracia Cristiana, pero hasta entonces me dedicaba a la acción social y cultural. Después de trabajar mucho, sobre todo por los más desfavorecidos y las familias, me di cuenta de que el ataque de la mentalidad dominante marxista y laicista contra el testimonio de los cristianos y su trabajo social era verdaderamente fuerte. Intentaban eliminar la presencia de los cristianos en la escuela y en la universidad. Buscaban impedir la libertad de elección educativa de los padres, la creación libre de editoriales y también de centros culturales. Así que vi que era necesario entrar en la política, que era el espacio de la máxima confrontación para poder sostener los principios de la doctrina social cristiana. Esto es la posibilidad de cualquier persona, no solo los cristianos, de ser protagonistas de su propia vida, luchando contra toda tentación totalitaria de quienes querían reducir al hombre y uniformarlo al marxismo dominante. A la cultura dominante marxista, que allora en Italia era decisamente mayoritaria. Le he escuchado decir que a usted el comienzo de su vocación cristiana le vino de la vinculación entre el cristianismo y la felicidad. Sí. Sí, en la primera mitad del siglo XX, tras las 2 guerras mundiales, las naciones europeas se definían como cristianas. Sin embargo, el cristianismo que se enseñaba en las familias y las escuelas era pasivo, hecho de ritos, actos de devoción y de reglas morales. No fascinaba, no atraían a la mayor parte de los jóvenes. Yo, en cambio, me encontré con un cura, Luigi Giussani, que me presentó un cristianismo muy distinto. Me dijo que el cristianismo podía ser la realización de mi deseo como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los hombres llevamos dentro la aspiración a la realización de nosotros mismos, la aspiración a la felicidad. Bien decía Giussani, el cristianismo permite hacer este camino. También con sufrimiento y cruz, claro, que son inevitables, pero de modo que estos alimenten también tu deseo de realizarte. Este cura hablaba mucho del deseo. Decía que debíamos perseguir el deseo, contemplarlo con apertura y jamás sofocarlo ni meterlo entre paréntesis. Que no debíamos tener miedo de la felicidad y que debíamos perseguirlo. Esta idea me fascinó, como le ocurrió a miles de jóvenes del movimiento católico de Comunión y Liberación. Y de allí è nato il movimento di Comunione e Liberazione. ¿Me podría dar ejemplos concretos de las leyes que desarrolló a partir de la doctrina social de la Iglesia cuando era presidente de la Lombardía? Porque después de hacer su recorrido en Europa, estuvo 18 años, insisto, en la principal comunidad autónoma italiana. Sí.
Io mi sono ispirato nella mia azione di governo alla volontà. Me inspiré para la acción de gobierno en la voluntad de traducir a hechos la doctrina social cristiana, que sostiene justamente la importancia del deseo de libertad y felicidad de todos los hombres. Las instituciones tienen el deber de custodiar la libertad de pensamiento, de expresión religiosa, la libertad de palabra y el derecho de los padres a la libertad educativa que escojan para sus hijos. Por eso hice una ley para garantizar esta elección, de modo que los padres que no estaban de acuerdo con la escuela pública y preferían otro tipo de educación, católica o laica o de izquierdas, pudiesen elegirla. La Constitución italiana y ahora también la europea garantizan que los responsables de la educación son los padres, y yo garanticé que mi gobierno pagase las 3/4 partes del recibo del colegio privado, para garantizar así la libertad de elección. Hice lo mismo con la libertad de elección sanitaria, para que los más pobres pudiesen curarse en los hospitales más prestigiosos. Hospitales, por ejemplo, a los que acudía Berlusconi. Garanticé la elección de médico y hospital. Antes era el funcionario el que decidía el centro sanitario donde ir. Te obligaba a obedecer diciendo que el Estado sabe lo que te conviene. Me opuse durísimamente a este principio. El Estado no puede decidir por nosotros. La libertad del hombre está por encima. Calata dall'alto, dallo Stato o dalla Regione. Hoy parece muchísimo más difícil sostener una posición cristiana que cuando usted empezó en la política, por difícil que fuese entonces, por el choque con movimientos marxistas muy duros e incluso violentos. Me refiero a que hoy la indiferencia está mucho más extendida. ¿Qué hacer frente a eso? Noi cristiani non dobbiamo avere paura del mondo. Los cristianos no debemos tener miedo del mundo, sea el que sea el rostro con el que se presente. Después de 1968, tuvimos que enfrentarnos a ideologías marxistas violentas como las Brigadas Rojas, que mataban a muchos inocentes, y grupúsculos como Lucha Obrera o Lucha Continua, que incluso irrumpían en las asambleas universitarias para agredirnos. Es verdad que hoy el principal obstáculo es la indiferencia. La secularización se ha extendido mucho y ha generado escepticismo y falta de esperanza y de fe en las personas. Se nos dice a los cristianos: la política es corrupta, hace leyes anticristianas, no os acerquéis a ella, manteneos lejos del mundo malvado. Yo digo lo opuesto, justo porque el mundo está dominado por la indiferencia, por el escepticismo y la secularización, tenemos que estar presentes. El mundo es una gran plaza, un foro donde se confrontan ideas distintas y no debe faltar la cristiana. No para imponer nuestra identidad, sino para estar con todos en la confrontación de la plaza pública. No debemos tener miedo, debemos ser valientes y esto contribuirá al cumplimiento de nosotros mismos, a alcanzar la felicidad de la que hablaba antes. Una persona pasiva no está satisfecha de sí misma. Como mucho, experimenta una satisfacción momentánea. Lo que da la felicidad duradera es compartir con otros, en una comunidad de amigos que miran al mismo objetivo cristiano, que discuten y dan razón de su fe, que son contestados por el mundo, pero fuertes. Por eso, muchos que conocen nuestras razones se convierten, se vienen con nosotros. Y magari, come dire, si convertono, vengono con noi. Es el desafío de la búsqueda de la felicidad. Roberto Formigoni, que ha venido a España a presentar el libro Una extraordinaria aventura política, de la editorial Encuentro, que lo hizo el jueves pasado de una manera fascinante en el Colegio Nicoli de Madrid, que después lo ha hecho el viernes en el Centro de Foment del Treball de Barcelona, y que está a tu alcance, insisto, en un libro recién editado que resulta verdaderamente fascinante. Muchísimas gracias, Roberto Formigoni, por hablar con Fin de Semana. Grazie a te, grazie a voi di avermi dato questo spazio per essere ascoltato da quanti vorranno seguire questa bella trasmissione. Hasta siempre, amigo. Gracias, hasta siempre. Antes o después, la peste de la caries en los dientes aparece. ¿Sabes que solamente el 6% de los españoles se libra de tener caries?
Quien más, quien menos, alguna vez ha tenido que pasar por el dentista para que le hagan un empaste. Pues hay novedades con respecto a este asunto, y es que el pasado 10 de abril en el Parlamento Europeo se votó la revisión del reglamento acerca del mercurio. Y que sepas que a partir del 1 de enero del 2025 se van a prohibir de forma progresiva los empastes famosos de amalgama de plata. Los más típicos, los más comunes, los que con el tiempo se ponían un poquito negros. Y claro, los más accesibles económicamente hablando. Vamos a hablar con el doctor Óscar Castro, que preside el Consejo General de Dentistas, para ver qué implica esta prohibición de la Unión Europea. Don Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, estábamos familiarizados con los empastes de amalgama de plata. ¿Tenemos que preocuparnos si los llevamos en la boca? Al contrario, yo creo que lo mejor que puedo decir para no preocuparnos con este tema es que yo mismo llevo empastes de amalgama todavía que me hicieron hace más de 40 años. Por lo tanto, nada que preocuparse, y al contrario, si están bien colocados, pues que duren muchos años, y posiblemente pues me acabaré muriendo con estos empastes de plata. O sea que sin ningún problema. Si se tienen, no hay que quitarlos, a no ser que estén en mal estado, que esto pues sí sería conveniente. Bueno, y si son tan eficaces, ¿por qué los han prohibido, los empastes que conllevan este mercurio? Bueno, hay que entender que en el mundo de la salud, y así lo vemos nosotros como facultativos que somos, lo que debe primar sobre todo, por un lado, es la prevención, es decir, como bien ha dicho en su introducción, hay que luchar contra la caries, esa peste que afecta a casi todo, no solo a los españoles, sino que junto con el resfriado común, posiblemente sea la enfermedad más extendida del mundo, y entonces lo primero que hay que hacer son planes preventivos para luego no tener que utilizar pues las amalgamas o cualquier otro tipo de obturación ante una caries. Eso lo tenemos claro, y por lo tanto pues es lo que hay. ¿Por qué se quiere quitar? Pues posiblemente por las presiones medioambientales. Ahora mismo nuestra sociedad, donde vamos a una sociedad de bienestar y donde cada vez se ve pues lo que tocamos, qué es lo que comemos, en qué circunstancias, y donde se busca la salud ideal, pues ha habido unos movimientos contra las amalgamas de plata, porque en su composición está el mercurio, y entonces pues ha habido una campaña, como digo, general, para que desaparezca pues estos elementos a la hora de hacer los famosos empastes. Si en lugar de recurrir a la amalgama de plata se usan otros elementos, ¿el empaste es igualmente seguro y bueno? ¿Qué elementos serían estos? ¿Qué materiales? Pues mire, basado en la evidencia científica, es mucho más duro una amalgama de plata que cualquier composite que existe ahora mismo, que son los empastes del color blanco. También es verdad, como decía antes, que priman una serie de intereses medioambientales, y hoy en día también la sociedad lo que demanda es más la perfección, el cuerpo perfecto, y si a la hora de tener que obturar, de tratar un diente, consigues un material que se mimetiza con el diente del mismo color y consigues la misma anatomía, y a ser posible te puedes blanquear los dientes, pues es la opción que tendrá el paciente, aunque el material sea menos duradero, y por lo tanto a menos duradero, pues más antes de tiempo tienes que cambiarlo. Claro, el problema es que esto entraña más gasto, y quien más viene afectado por esta prohibición del mercurio y de la amalgama de plata en los empastes es la gente con menos recursos. Así es, Cristina. O sea, hubo un momento, y nosotros, el Consejo General de Dentistas de España, pertenecemos a la FDI, a la Federación Dental Internacional, y al FED, que sería el Consejo Europeo de Dentistas, y dentro de estas entidades, donde agrupa pues todos los dentistas del mundo, curiosamente fueron los representantes de los dentistas africanos quien abogaron por la prohibición de las amalgamas, precisamente en los países del tercer mundo donde más falta hace
por las circunstancias de que hay un gran número de pacientes con caries, con enfermedad de las encías, con enfermedad periodontal, y que necesitan esos tratamientos, y que por ser más económicos pues tendrían mucho más acceso muchas más personas que las que tienen ahora mismo. Así lo entendieron, y entonces pues ahora mismo en España ni en embarazadas ni en niños pues está prohibido ponerlo, pero sí en momentos, en determinados círculos sociales sí se puede poner, precisamente donde a través de ONGs, de dentistas que ayudan a través de clínicas solidarias, donde el Consejo tiene 13 clínicas solidarias, y que en un momento determinado, por el coste que tiene, se puede atender muchos más pacientes que si se utilizasen otros materiales. Imaginemos que alguien pierde un empaste de composite, de los nuevos, que son más frágiles, o que sencillamente por razones económicas no se puede someter a la técnica del empaste. ¿Qué consecuencias experimentaría en la dentadura? Bueno, vamos a ver, siempre que queda un hueco en la boca es un sitio donde se acumularía comida, y esa comida cuando se descompone provoca un aumento de las bacterias y por lo tanto pues la aparición de caries. Eso sería la consecuencia casi inmediata de la pérdida de un empaste, de una obturación. Pues hablamos de algo grave que indudablemente afecta a la salud. Es don Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. Yo lo he entendido bastante bien. Vamos a ver si las consecuencias para el medio ambiente son tan positivas como se han enunciado. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un placer. Buenos días. Muchas gracias, Cristina. Adiós. Adiós. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el 1.000.000 de oyentes. Por eso yo me he venido hasta aquí, hasta Barbate. 1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo. En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vamos allá, entramos. ¿Por qué tanta gente arriesga tanto para cruzar fronteras? Tengo que legalizarme y tú también tienes que legalizarte. Si no es el niño que busco, sepa que volveré. La familia siempre es lo primero, ¿verdad, Hamid? Harrison Ford. Personalmente, solo quiero hacer justicia. Territorio prohibido. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás y te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advance Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. 8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. No es la primera vez que en Fin de Semana hablamos de cómo ha cambiado la educación española y cómo está el ambiente de las aulas. La falta de motivación por parte de los alumnos se suma a la pérdida de autoridad de los profesores. Las cosas a veces se ponen al límite. ¿Por qué hemos llevado a esta situación? Pues la razón principal la encontramos en los resultados de una encuesta que ha realizado USTEC, la Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza en Cataluña, en la que se nos dice que 6 de cada 10 profesores en Cataluña ha sufrido algún tipo de agresión verbal o física, bien por parte de los alumnos, bien por parte de las familias. Claro, la consecuencia es que los profesores no pueden más, que la mayoría está o desgastado o de baja o padeciendo miedo, problemas emocionales, ansiedad, depresión o agotamiento. Vamos a entrevistar a una mujer, una profesora que tras 20 años de carrera ha acabado derrumbándose. Y esto último es literal. La he leído diciendo: entré a magisterio por vocación y he acabado odiando la educación. Yana, buenos días. Buenos días. ¡Qué barbaridad! Es una vocación que se ha perdido verdaderamente. Pues sí, en mi caso sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, cuéntanos, eras profesora de educación física, aspecto fundamental de la formación, mens sana in corpore sano, 2 décadas trabajando en colegios de Cataluña con niños de infantil y primaria, pero un 20 de febrero de hace 6 años pasó algo. Un 20 de febrero yo estaba ya a mis últimas, ¿vale? Y casi pues me caigo desplomada en el patio, ¿vale? Por el estrés emocional, por el frío que hacía allí y las condiciones. Y mi cuerpo ya pues llegó un momento que no aguantó más. Todo el estrés que llevaba de hace años dando clases. Y además, el asunto es que el frío y esa circunstancia fueron accidentales, que llevabas ya años con problemas. Exacto. Yo he tenido agresiones verbales y también físicas, ¿vale? ¿De qué tipo? A ver, cuéntanos. La verbal podría ser del modo, pues, si me haces hacer esto, fuera en el colegio, pues nos veremos las caras, ¿no? Y la física, pues ya la que más me dolió fue el pinchazo que me hizo un niño de segundo, ¿vale? Esto ya hace tiempo. ¿Cómo el pinchazo? Pues con un lápiz. Con un lápiz, él, pues, cuando estaba este niño, distorsionaba la clase, ¿vale? Y bueno, en un momento era corregible. Y hasta un buen día que se le dio por pinchar la mano y me salió sangre y todo, o sea, me clavó el lápiz en la mano. Y claro, no puedes decir nada porque como los niños están protegidos delante de la ley, lo que lo encuentro muy bien, ¿vale? Pero el profesor está protegido delante de la ley. Bueno, pero sobre todo vamos a ver, es que lo que me parece alucinante es que un chaval que evidentemente presenta un trastorno, porque eso es un trastorno psíquico, no se le preste atención. ¿Te quejaste a la dirección? Me quejé de la clase, de lo que me había hecho, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que al quejarte, los recursos, como son mínimos, ¿vale? Pues le dicen que, bueno, pues que tienes que ir pasando, aguantando entre comillas, porque la palabra aguantar pues no es correcta, pero dirías, intenta hacer lo que puedas para controlar el grupo clase. Pero ¿cómo puedes controlar un grupo clase cuando hay un individuo que te está distorsionando, que te tira los lápices por la clase, que cuando entra chillando? Muchas veces este niño sí que lo habían retenido en dirección y se le había quedado la dirección, pero claro, tampoco el equipo directivo o lo que vale o el contorno no tienen por qué ir aguantando niños que te clavan un lápiz. No, bueno, es que un niño que hace una agresión a un profesor inmediatamente tendría que ir a examen psicológico. Exacto. Y a una evaluación médica compleja y ciertamente... Pero no hay recursos.
No hay recursos. ¿Qué pasa? Que dicen, no, esto es un día que ha pasado. No es un día que ha pasado porque pequeñas cositas que van pasando en el aula, ¿vale? Te lo vas callando, te lo vas aguantando el por si dirán, el por si no, tienes miedo. Y entonces en una rueda cíclica que vas a trabajar con miedo, porque ahora es un lápiz, pero ¿y si es una navaja? ¿Y si es y esto no en una escuela de alta complejidad, en una escuela pues de barrio pues normal. ¿Y qué dicen el resto de los profesores, Yana? A ver, hay profesores que tienen miedo y no denuncian, hay el que denuncia y le coge ansiedad y tiene que coger la baja, y al que bueno, pues a ver qué hacemos, pero ir directamente a inspección y contarlos no se hace por miedo. Y no lo tendríamos que tener, porque es que cada vez está peor. Yo desde que he empezado hasta ahora yo lo veo cada vez peor el asunto, por la presión que nos meten además. Bueno, hay algo desde luego que hay que hacer. Yana, en determinado momento acude al sindicato, ¿verdad?, en busca de ayuda. A ver, yo llamé a los sindicatos que se podía hacer, ¿vale? Y claro, ellos intentan poner remedio ahora ya más, porque ya la bola se ha hecho muy grande, ¿no? Ya son muchos los profesores que ya han dado la cara. ¿Por qué? Porque hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay muchas bajas. Lo que no es normal es que de cada 10 profesores 6 estén de baja o no quieran ir a trabajar o odien la enseñanza. ¿Pero qué es esto? ¿No? Y no solo en Cataluña, porque si escuchamos las noticias, en Navarra, en Sevilla, en muchos sitios ha pasado, incluso matar a un profesor. Es que esto es, no sé, es surrealista. Es surrealista, desde luego. Los datos de la encuesta de Ustec refieren que han participado, 15.000 profesores, ¿eh? Es una encuesta muy autorizada, y dicen que más del 60% asegura haber sufrido alguna agresión. La mayoría son verbales, pero hay un 15%, es una barbaridad, físicas, y un 3% de ellas dirigidas contra el mobiliario, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Porque quiero decir, insisto, en mi época nunca lo vi, pero de haber mediado un intento de agresión hubiese sido reducido psiquiátricamente. ¿Por qué recurren los alumnos a las agresiones? Yo supongo que también viene un poco del ámbito de casa. Los móviles, el desinterés de los niños de hoy día, no juegan, no participan con la familia en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Que la rabia y el rencor que tienen lo pagan en el colegio. ¿Y quién está dando la cara? Los profesores. Hoy día tenemos que hacer de profesor, de padre, de amigo, de abuelo, de psicólogo, y claro, todo esto nuestro cuerpo lo vas tragando, hasta que hay un día que te desmayas en un patio, que es lo que me pasó a mí. Qué barbaridad. ¿Tú qué crees que se podría hacer? ¿Qué crees que falla ahora que has abandonado el sistema, lo cual es un gravísimo error, porque si algo falta son buenos maestros? ¿Cómo ves las posibilidades de recuperar la cosa? A ver, yo la posibilidad de recuperar la cosa es que manden más recursos a las escuelas, que haya psicólogos, sobre todo, para los niños y para los profesores en los centros. Yo soy partidaria de esto. Y refuerzos de profesores, sobre todo, si tiene que haber 2 profesores en un aula, porque los niños hoy día pues han cambiado, pues que haya 2 profesores, que no recorten ni en dinero ni en historias de estas que nos cuentan. ¿Por qué? Porque esto es que es el futuro de España, si vas a mirar, ¿no? ¿Qué futuro? Fíjate. ¿Y qué futuro nos espera? Si los maestros son los que vamos a enseñar y estamos de baja. Es gravísimo lo que cuenta Yana. Muchísimas gracias a esta profesora que tras 20 años de carrera ha acabado tirando la toalla. No podemos permitirnos esto. Es la profesión más importante, más incluso que la médica, que ya es decir, y en ella reposa nuestro futuro. Gracias por habernos saludado. De nada, vosotros. Mucho ánimo. Adiós, adiós. Es que esto es capaz de hundir a cualquiera y acabar con su autoestima. Pues
En unos minutos quiero precisamente hablarte de autoestima. La Real Academia define la autoestima como la valoración generalmente positiva de uno mismo. Es una palabra que has escuchado como yo en infinidad de ocasiones, sobre todo en los últimos 30 años, porque se ha impreso en el lenguaje coloquial. Y esto de trabajar la autoestima, sin embargo, no nos es evidente. Es complicado para los adultos y para los jóvenes, que cada vez más temprano, lo hemos oído y a golpe de clic, están expuestos a un bombardeo constante de imágenes y modelos imposibles de alcanzar. Te cuento todo esto porque hoy, 27 de abril, es el Día Mundial de la Autoestima. Perdón, que me dice el técnico con toda la razón, hoy día 28 de abril. Es el motor que impulsa nuestra vida, es la base de nuestra confianza con el resto de las personas, especialmente con las que nos rodean, y es la decisión y el cimiento que al alcanzar el bienestar consigue llegar a la felicidad plena. Es José Manuel López Cedillo, presidente de algo que yo desconocía que existiese, la Fundación Más Autoestima. Un estudio realizado tras la pandemia concluyó que el autoconcepto de los españoles se había visto seriamente afectado tras los meses de incertidumbre sanitaria, lógicamente. De repente tenías la muerte delante, no sabías qué iba a ser de ti, etcétera. Los más vulnerables se han revelado una vez más los jóvenes. Te doy un dato. Casi la mitad de los españoles creen que las redes sociales tienen un impacto negativo en su salud mental. Los que ya peinamos canas sabemos de autoestima desde que nacimos. Los que ahora son jóvenes, desgraciadamente que no lo saben, porque aumentan de una manera exponencial los suicidios de menores de 25 años. Y esto es preocupante. En efecto, ese es un dato de la realidad, el incremento de los suicidios y de los suicidios juveniles. La autoestima no es un lujo, en realidad es un derecho y un valor de las personas. Dicen desde esta fundación que lleva 40 años investigando la autoestima. Sin una autoestima sólida, nos enfrentamos a un constante desafío para superar obstáculos, alcanzar metas y enfrentarnos a los retos que cada día nos ofrece la vida. Hablamos de aceptarnos, de saber poner límites, de entender y compadecer, de contar con personas de confianza en las que apoyarnos. Y una cuestión clave, de acudir a un profesional de la salud mental cuando sea necesario. Lo que sí que tenemos que hacer es fomentar el crecimiento de las personas a base de nuestro orgullo personal, de sentirnos satisfechos con nuestro trabajo, con nuestro entorno, con el recordatorio de algo, de algún hecho ocasional, con querernos y con querer, no solo querernos. Con querernos y con querer. Precioso. La verdad es que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de autoestima en este fin de semana en que se celebra el Día Mundial. Por cierto, que algunos expertos ponen la vista en la irrupción de la inteligencia artificial como posible aliado para ayudar a las personas a mejorar la relación más importante de nuestra vida, la que tenemos con nosotros mismos. Día 2 de agosto del año 1932. En la habitación número 59 del Hotelito Blois, en París, el escenario es dantesco. Camas deshechas, ropa por el suelo, cortinas, sábanas, almohadas salpicadas de sangre, color rojo bermellón. En el centro de la estancia,
el cuerpo sin vida de un hombre. Acaba de ser degollado. El nombre del difunto es Carlos Edgar Serge de Borbón. Según él mismo contaba, a todo aquel que quisiera escucharlo, era uno de los muchos hijos bastardos del emperador Francisco José I de Austria, el marido de Sisi, su madre Alicia de Borbón-Parma, gran duquesa de la Toscana. La noticia de la muerte de un Borbón en un hotel parisino hizo las delicias de los periódicos galos de la época, y es que en esa misma habitación, en estado de shock, se encontraba una mujer española, de Zaragoza. Su nombre, Candelaria Brau Soler. Dime que no te has quedado con ganas de saber más. Reconozco haber quedado absolutamente atrapada por esta historia verídica que, confieso, desconocía por completo. Por eso quiero hablar de este episodio con alguien que sabe mucho de él, precisamente un zaragozano como nuestra protagonista, y conoce todos los detalles del asesinato de un príncipe Borbón, un suceso que dio mucho de qué hablar en la sociedad parisina de mediados del siglo XX. Don Javier Pardo, muy bienvenido. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Don Javier Pardo es médico de carrera, especializado en anatomía patológica, doctor en medicina y cirugía, y el claro ejemplo de que el saber no conoce de ramas y de que la edad no es óbice ni parangón, que diría alguno con humor. Desde su jubilación se ha dedicado a escribir y ha ganado el premio Promesa de la editorial Caligrama. ¿Cuándo empieza su relación con la literatura? No sé si se puede llamar literatura a escribir libros de medicina, pero vamos, yo he firmado como 20 libros de medicina. Y entre medio aún hice dos cosas un poco literarias. Uno es La curiosidad apasionadas, que es sobre la vida de Leonardo da Vinci y su relación con la medicina, y otro sobre la evolución. Este tuvo muy poca difusión, pero yo estoy muy orgulloso de este otro porque es el que he trabajado más en toda mi vida. No, es que una y otra vez, además, encontramos esta preciosa relación entre la medicina y las humanidades. Habíamos comentado que Javier Pardo es natural de Maella, Zaragoza, el mismo municipio en el que nació la mujer que antes hemos mencionado, Candelaria Brau Soler, que es la protagonista de su libro, Asesinato de un Borbón. ¿Y qué nos puede decir Javier sobre Candelaria Brau Soler? ¿Quién fue? Lo primero que tengo que decir es que yo encontré esta noticia en un recorte de un periódico de Murcia del año 32. Entonces me dediqué a preguntar en el pueblo donde nacimos y no la conocía nadie ni sabía nadie nada de esto. Había unos recuerdos vagos de la familia. La familia era una familia conocida, tenía una casa estupenda, tenía muy buenas fincas, pero fueron desapareciendo todos y cuando murió Candelaria ya no quedó descendencia en Maella. Fuera así, pero en Maella no quedó. Con lo cual, pues mi relación con ella ha sido de pura investigación. Entonces esta mujer es una mujer que podría llamar feminista, pero feminista al 100%, porque es una mujer desgraciada con los hombres que pasaron por su vida. Ella no hizo más que tratarles bien, con educación, y el final fue fatal porque terminó con esta relación con el Borbón. Tuvo que sufrir pues un año de cárcel, un juicio. Recoge también el autor en Asesinato de un Borbón el primer matrimonio de Candelaria, que fue con un tal José Boada Martí, con un hijo en común y un fiasco absoluto. Yo no sé si este primer matrimonio es muy relevante. Pues es relevante porque se cumplen lo que en España era frecuente. Eran los típicos indianos que se iban a Cuba o a Filipinas, se creaban un negocio y luego volvían a España para buscar novia, porque les parecía que las indígenas no eran las adecuadas. Y entonces a veces eran matrimonios pues un poco forzados o un poco demasiado deprisa, ¿no? Y eso es lo que le pasó a esta chica. Fue un desastre primero porque él era un poco bebedor y un poco pendenciero. Al llegar allí empezó el niño a coger gastroenteritis y entonces no tuvo más remedio que volverse a España.
Uh-huh. Y fue un par de años más tarde, en 1921, que ella conoce al misterioso príncipe Carlos Edgardo Serge de Borbón. ¿Quién era este hombre? ¿Era realmente un Borbón? Él decía que era un Borbón y tenía todos papeles intentando asegurar que era Borbón. Y él había estado en Estados Unidos en 1890 y se había casado con una americana allí y tuvo un hijo. Y ese hijo se llamaba Rodolfo de Borbón. O sea que le transmitió el apellido a Rodolfo. Vino a Europa una vez con su madre, pero estuvo unos meses y se volvieron a marchar. Todo el mundo que estaba con él se creía que era un Borbón. Al parecer, ella, Candelaria, conoce a este sujeto. Él tiene 51 años, casi 20 más que ella. Sí. ¿Y cómo fue la relación entre ambos? Pues fue una relación curiosa. Esta mujer tenía raíces católicas muy profundas durante toda su vida. Y durante toda su vida siempre disimuló su relación con el Borbón. De tal manera que a ella le parecía que nadie podía pensar que tenía relaciones ni nada con este Borbón. De tal manera que en Barcelona lo que hizo fue puso una pensión y entonces el Borbón estaba allí como si fuera un pensionista. Y de hecho, en el juicio fue uno de los que había estado en esta pensión, un francés que había estado en esta pensión, declaró que le preguntaron, dice, ¿pero tenía esta mujer relación con el Borbón? Dice, sí, dice, pero no lo decían a nadie, pero todos sabíamos que sí que tenían. Sí, cómo eran las cosas en aquella época, sí, ¿no? Sí, cumplía con lo que demandaba el momento, ¿no? Pero luego, además de esta cobertura social, él se comportaba de una forma pésima con ella. Oh, sí, terrible. Él lo que hacía, donde yo sé seguro que tenía dinero, era de comisiones de un par de traficantes de armas que le daban una comisión cada vez que él intervenía en alguna cosa de estas. Una de las que intervino fue en la venta de armas a Maciá, cuando el golpe de Estado del año 26. Cuando cobraba este dinero, lo que hacía es desaparecía durante 15 días y se dedicaba por ahí, nadie sabe por dónde, a gastarlo, pues con mujeres, el juego. Y cuando se quedaba sin dinero, iba a casa de Candelaria, pues a sacarle el poco dinero que tenía Candelaria. ¿Y Candelaria por qué tenía este cuelgue con este sujeto? Yo, la verdad es que cuando yo me enteré de cómo lo conoció y dijo aquella frase de soy Carlos Edgardo Serge de Borbón y Parma, y vengo observándola desde hace varios días y estoy francamente enamorado de usted. Pues yo me imagino que una mujer sola en Barcelona, divorciada o separada, con un niño, y en el año 20, pues yo qué sé, al menos aparentemente no, no lo demostró, pero yo creo que de alguna manera se le nubló la vista y la tuvo nublada con seguridad hasta el año 26, en que el Borbón fue expulsado de España. Y ella estuvo dudando si ir o no, y al final pues lo siguió a París. Pero poco a poco llegó un momento en que esta mujer no podía ni respirar, ¿no?, con este hombre. Pero fue con él, ¿eh? Estuvo en París, sí. No sé de qué vivieron allí. Pues ella había aprendido a fabricar cosméticos. Tenía una marca que era Plain Soul. Y entonces ella, en Barcelona, pues le había ido muy bien, sobre todo porque en algunas farmacias depositaba los cosméticos y cuando le vendían alguno, pues le pagaban. Entonces en Francia quiso hacer lo mismo, pero los farmacéuticos franceses le dijeron en París que en Francia no se podía hacer eso. Ella se quedó en París con él y vivía de esto, también echaba las cartas y luego empeñaron todas las joyas que tenían de la familia y de todo lo que había, y después en casa, en Maella, la familia empezó a vender pronto fincas y al final lo vendió todo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues llévenos, don Javier Pardo, a esa habitación del Hotel Bois en la noche del 2 de agosto del año 1932. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, el hecho es que en un momento determinado le dice, ahora nos vamos a vivir a Niza. Y Candelaria dijo, por aquí ya no paso, yo ya he hecho demasiado, ¿a qué vamos a ir a Niza? Y esa fue la discusión enorme que apareció ese día en el hotel. Y a las 5 de la mañana aquí hay dos versiones. Una es la versión que da Candelaria en el juicio,
a las 5 de la mañana, él coge una cuchilla de afeitar que había comprado hacía 2 días, precisamente Candelaria, y entonces le da un corte en el brazo, pero Candelaria se defiende, le empuja y entonces le quita la navaja. Entonces le da un corte en el cuello, que fue seguido de 4 cortes más en el cuello, 5 en total, y entonces al romper la carótida, pues allí la sangre salía a una presión, claro, sí, tremenda. Y entonces llenó la habitación de sangre y eso. Y entonces ella lo que hizo fue, se vistió, cogió su bolsito y se fue a la embajada española a entregarse, a declararse culpable del asesinato de un Borbón. Uh-huh. Y esa fue una de las versiones, me decía usted. Y luego hay otra versión. Hay otra versión, y es la que da el forense en el juicio, que es que en la cama donde hay más sangre es en la almohada donde tenía apoyada la cabeza el Borbón. Para el forense, el corte se dio mientras el Borbón estaba dormido. En cualquier caso, lo que parece evidente es que esta mujer estaba agotada, el otro la había vampirizado hasta el extremo y en un momento de desesperación lo mata. Sí, esta mujer era muy poca cosa, se hablaba con una voz muy fina, con un francés muy regular y un poco académico, y luego le buscaron un abogado que era el mejor abogado que había en París, y entonces pues hizo una defensa fenomenal, y entonces al final la declararon que había sido en defensa propia. Sí. Uh-huh. Lo cierto es que el asesinato aquel y la resolución judicial dieron mucho que hablar. El informe policial ocupó más de 1.200 páginas, o sea que en su momento fue una cosa sonada, ¿verdad? Muy sonada, mire. Yo estuve mirando aquí en Zaragoza, en el Palacio Montemuzzo, donde están archivados, digitalizados los periódicos de la época, el Noticiero, el Amanecer y el Heraldo de Aragón. Y me encontré 3 artículos sobre el tema. 3 artículos del 32 y del 33 que revisé ahí. Sin embargo, cogí ya en una agencia francesa, yo pedí todos los artículos que hubieran aparecido sobre este tema en Francia, y me llegaron 360 artículos, lo cual denota que la palabra Borbón, que aquí a veces nos pensamos que nos produce algo, en Francia les produce una emoción tremenda, porque si no es imposible que hubiera tanto artículo. Es un trabajo histórico de don Javier Pardo, bien interesante, porque nos hace recorrer la España de aquella época, la Francia de aquella época, los usos sociales, las condiciones de aquella mujer, de Candelaria, y ciertamente, bueno, no deja de tener los visos de una novela policíaca. Es verdaderamente interesante. Don Javier Pardo, Asesinato de un Borbón se llama su novela, basada en una historia real, y le agradecemos muchísimo que nos la haya presentado. Cristina, le agradezco yo muchísimo el que me haya dado esta oportunidad de contar todo esto. O sea que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Eso espero, que siga escribiendo. Enhorabuena. Venga, adiós. Gracias. No. Sí, pues sí. Oh, que se acaba. Qué pena. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, hay puente y todo esta semana. ¿A quién lo tenga? Eso iba a decir. Para nosotros, te estoy mirando y digo, ¿qué dice esta mujer? Bueno, yo es que me voy a la fiesta de mi pueblo, entonces estoy como muy contenta. ¿Pero te vas el viernes? Sí, también. Miércoles, jueves y viernes. El sábado y el domingo vengo, pero me he cogido esos 3 días. Que Dios me perdone. Bueno, como que Dios te perdone. O sea, bastante desgracia tenemos que los jueves y los viernes no podemos librar. ¡Qué barbaridad! Pues eso. Bueno, que de todas maneras, pues regresamos en breve. O sea, el sábado a las 10, 9 en Canarias, estamos aquí en punto. Ya para entonces se habrá desfacido el entuerto. Sabremos si tenemos presidente, medio presidente o dimisionario, y si se va a confirmar que hace una cuestión de confianza, que podría ser una solución, porque le van a votar sí o sí todos los independentistas, o qué es lo que va a hacer. Pero bueno, que sigáis bien pendientes de COPE. Que te mandan un piropo los oyentes. ¿No? Cristina, ¿cómo puedes decir que la mujer del presidente es más guapa que tú? Eso no se lo cree nadie. Toma. Si tienes una cara preciosa. ¡Ay, qué rica! Ánimo.
Estamos Qué rica. contigo, nos hacen las mañanas inmensamente agradables. Besitos. A ver, la mujer del presidente es un pibón, eso es incuestionable. Y Begoña es muy guapa. Begoña Gómez es muy guapa, tiene tipazo, viste genial, tiene unos cortes de pelo súper estilosos. Es que a mí eso me llena hasta de orgullo. Yo lo que no entiendo, y es muy moderna, como dice María Jesús Montero, lo que no entiendo es que haga de conseguidora. Ya, la vida. Ahí está. Bueno, mañana es el countdown, es mañana, o sea que mañana veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Eh? Lo que no sabemos es la hora. Claro. Bueno, pues nos marchamos. Sabéis que Marcio Ortega dirige el equipo, que somos aquí el Peli, Diego González, La Sirena, Laura Rubio, Paloma Paulete, que os cuida a todos los oyentes, Jesús García Arcilla, que resuelve todos los entuertos porque es el listo, que el control lo ha llevado David Torrenova, miradlo ahí al fondo, y el central Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. ¿Sánchez se marcha o no? Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra. ¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir? En los momentos importantes necesita referentes. Escucha en COPE la última hora sobre el futuro del presidente del gobierno. También en cope.es y en nuestras redes sociales. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Qué dedos tan largos! ¡Y qué verdes! Son espárragos, Sal. Menos mal, porque están riquísimos. Ay. Esta semana, espárragos verdes de origen nacional. Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial. Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal ha señalado la coincidencia básica de las líneas del plan del Gobierno para reparar a las víctimas de abusos sexuales con lo que la Iglesia lleva trabajando desde hace años. A pesar de lo cual, los obispos han respondido que no pueden tomar parte en esa iniciativa. Aceptar el plan equivaldría a dar por buenos unos presupuestos falsos e injustos que reducen el drama de los abusos a su mínima expresión, la que suponen los casos en la Iglesia. Denunciar esta tergiversación no tiene nada que ver con una especie de «y tú más». Nada debería impedir la colaboración entre dos instituciones dispuestas a llevar a cabo un trabajo serio de prevención de los abusos y resarcimiento a las víctimas. A veces, sin embargo, los términos se plantean de un modo que más parece tener que ver con una cuestión de lucha ideológica que con un verdadero interés por trabajar por las personas. La Iglesia viene reclamando la implicación del Gobierno y de otras instituciones para abordar integralmente esta lacra social. Gracias al doloroso camino que viene realizando desde hace años, puede ofrecer a todos su experiencia a la hora de afrontar este drama. Pero también expresa su estupefacción cuando se plantea el problema como un fenómeno propio de ámbitos religiosos, deformando burdamente la realidad, ya sea por interés o por desconocimiento. Son las 2.